El primer trabajo lo presentará la doctora en psicología Carolina Santillán Torres Torrija. Ella es psicóloga egresada de la licenciatura, maestría y doctorado en psicología de la UNAM, supervisora académica de la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de la UNAM-FESI, becaria Fulbright para tesis doctoral en la Universidad de Pensilvania, en el Centro de Tratamiento de los Trastornos y la Ansiedad, profesora en la UNAM, FESI y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 5 libros, el más reciente en coautoría con la doctora Lourdes Eguiluz, Pensamiento Suicidio, editorial Pax, 17 artículos de revistas científicas y 5 capítulos de libros. Tiene más de 800,000 visitas en YouTube en sus videos. Participa en el Plan Nacional de Prevención del Suicidio por parte de la Secretaría de Salud en el entrenamiento de guardianes para la prevención de suicidio. Cuenta con más de 20 años en experiencia clínica. Coordina el seminario doctoral sobre conductas asociadas a suicidio en el posgrado de la UNAM y coordina el diplomado sobre atención de suicidio desde la terapia cognitivo-conductal y la terapia familiar sistémica. Adelante, por favor, profesora Carolina Santillán Torres Torrija, muy bienvenida. Muchas gracias. Con muchísimo gusto de estar por acá, por razones personales, familiares y por razones profesionales. Todo mi agradecimiento para la organización de este evento. Muy afortunada de que históricamente el trabajo multidisciplinario pueda verse hoy aquí y sobre todo creo la motivación, el compromiso que tenemos para poder generar políticas públicas a través del trabajo que hacemos de investigación. Creo que es el sueño que todas y todos tenemos. Y muy honrada de comenzar para poder un poco tener una línea de partida, hablar sobre la epidemiología de la ansiedad, depresión y suicidio en el mundo y en México. Y me voy a robar unos minutitos al final para platicarles un poquito sobre lo que estamos haciendo en términos de prevención desde la UNAM, la FESI Iztacala. Bien. Tal vez no se vean claramente las imágenes, pero mejor se las platico. Diferentes estudios justo han demostrado, aunque tendré que hacer una precisión sobre la recolección de los datos epidemiológicos. Me acuerdo muy bien cuando yo era estudiante justo y revisaba el trabajo de la doctora Medina Mora, y yo me preguntaba cuando alguien iba a hacer un estudio epidemiológico y quien estaba en la puerta era un hombre o una mujer, si iban a contestar igual a estas entrevistas para poder entender qué pasaba en México. No importando que este registro es insuficiente, porque a veces un hombre contesta diferente que una mujer, porque los datos quisiéramos que fueran lo más recientes y no podemos ignorar muchos cambios que hemos tenido tanto desde el 2006 con la penetración del narcotráfico, sino en el último año en particular las políticas de migración, cómo impactan la ansiedad en particular, las reacciones ante factores de estrés y trauma y la sintomatología depresiva, acordándonos de los migrantes. Las cifras que les voy a presentar son una tendencia que podemos afirmar con confianza, que está demostrado que hay una alza en la incidencia de nuevos casos y que la salud mental, a diferencia de cuando empezamos hace 20 años a estudiar, en donde las enfermedades infectocontagiosas eran la preocupación más importante, ahora son los problemas de salud mental los que cargan económicamente al sistema de salud, a la industria privada. Hay unas pérdidas muy importantes por productividad, por ausentismo, la atención médica se hace más prolongada y pues estos indicadores que nos ofrecen sobre cuántos días se pierden de salud por tener esto que puede ser invisible, que puede ser fatiga, desánimo, pérdida de la atención, no solo tristeza y llanto, enlentecimiento psicomotor, dificultad para tomar decisiones, en fin, y cómo la ansiedad y la depresión como trastornos internalizados es verdad que han estado más frecuentes y bien la pandemia hizo que se visibilizaran, pero incrementó la prevalencia. Me encanta esta figura porque creo que retrata el grupo de edad que más nos ocupa y nos preocupa. Para un ojo y un oído bien entrenado, puede ser capaz una maestra del preescolar detectar aquellos niños y niñas que tienen dificultades para adaptarse, para ir todos los días a la escuela, para quedarse en el preescolar, pero es entre los 15 y los 25 años donde empieza a haber un pico muy importante en estos temas que nos ocupan el día de hoy, que son la sintomatología depresiva,
nos preocupan muchísimo el consumo de sustancias como esta cifra que a veces puede ser como una cortina de humo, porque hay a veces una patología dual en donde cuando alguien consume alcohol, ¿qué está pasando? Vivió abuso sexual, tiene mucho estrés, se quedó sin trabajo, no puede controlar la impulsividad, no puede regular las emociones. Entonces, esto nos obliga a reconocer que es la juventud, desde que se estudiaba suicidio hace más de 100 años, y la pregunta era, ¿qué le pasa a nuestros jóvenes que no están queriendo vivir cuando es un termómetro social, es una cuestión individual, es una cuestión biológica, es una representación de lo que pasa en las familias, en las aulas, en los municipios o en las alcaldías? Y pues la comorbilidad que existe y que yo les digo a mis alumnas y a mis alumnos que solo en el DSM-5 tenemos casos puros. Todo lo demás son personas que probablemente tengan un poquito de sintomatología ansiosa, un poquito de problemas para regular el estrés, alguna cuestión por adaptación, un poquito de sintomatología depresiva y pues obviamente lo que más nos preocupa, que es el peor de los desenlaces de los trastornos mentales, que son las conductas asociadas al suicidio. Entonces, pues, ¿qué dicen los datos? Que la ansiedad y la depresión son los trastornos mentales más prevalentes a nivel global, afectando a más de 300 millones de personas, y que en México son los trastornos de la ansiedad los que afectan aproximadamente a un 7% de la población mundial en un año determinado. Y si nos vamos a las comunidades que están sufriendo mucho más de cerca, presenciando situaciones de violencia, como Tamaulipas, por ejemplo, hay una prevalencia de más del 20% de estrés postraumático. Tenemos niños y niñas que ahora tienen que practicar un simulacro por si hay una balacera, que no ocurrían estas cosas y que sin duda nos cambian, nos mueven y nos obligan a actuar. Acá tenemos otra cifra que tiene que ver con un estudio muy importante que se hace a nivel mundial de estos días perdidos por salud, es decir, muchas personas, y yo estoy en el entorno educativo, van a dejar de ir a trabajar, van a tardar más horas en desarrollar el mismo trabajo. Sabemos que en México gran cantidad de la población tiene una actividad de comercio informal y que si su salud mental no es la óptima, vender un producto, poner un puesto, acercarse a cobrar, va a ser mucho más difícil levantarse. Pensemos en esta sinergia pobreza-enfermedad, en donde una persona en situación del desempleo tiene un riesgo altísimo para generar depresión y difícilmente se va a acercar a pedir ayuda psicológica y a buscar trabajo porque no se puede levantar. Y les decía yo, las y los estudiantes, no es una cuestión que se pueda atribuir a la etapa del desarrollo, no es flojera de la edad, no es que no le echen ganas, no es que sea una generación de cristal, no, tenemos ahora tecnología para poder demostrar que la depresión tiene un componente biológico, por supuesto, y que es muy difícil aprender, memorizar, estar sentado en las aulas, concentrado con la atención durante horas, poder organizar una tarea, poder pararse al frente a dar una charla. Eso no es fácil para todas y para todos, y que detrás de las cifras de abandono escolar o rezago académico tenemos, y hemos demostrado con investigación, esta correlación de sintomatología depresiva con bajo desempeño académico en esta población que les señalaba, en bachillerato y en estudiantes universitarios. Según la OMS, la depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo. Acá tenemos otra figura en donde podemos ver azul oscuro este pico nuevamente de la edad. Entonces, hablaré hacia el final de la prevención, pero tenemos esta población de 15 a los 29 años de edad que va, yo menciono a veces cómo en los medios se retrata, hay una película reciente de Disney, Red, que intenta retratar los cambios que ocurren en los jóvenes y cómo esta combinación de lo biológico con lo social hace que tengamos que acercarnos a verlos y que hagamos una reflexión alrededor de qué pasa en temas de género. Decía yo que aunque tenemos estudios que tienen instrumentos validados, que son esfuerzos internacionales, es verdad que las mujeres solemos pedir ayuda más tempranamente cuando hay una campaña para prevención del cáncer cervicouterino en comparación con cáncer de próstata. Somos las mujeres que con más confianza podemos decir en nuestro entorno que tenemos algún síntoma y podemos luchar mejor con las barreras que existen hacia acercarnos a la salud mental en comparación con los hombres, que el COVID fue, creo, una muestra
de que llegaban mucho más complicados, con peor pronóstico por este mandato de aguantarse, o en el análisis de cartas póstumas de cómo un hombre también se sentía triste, se sentía abandonado, se sentía inútil, desplazado, pero no lo puede decir porque el contexto machista no ayuda, y cómo las mujeres, nos dicen las cifras, presentan una mayor prevalencia de ansiedad en comparación con los hombres, prácticamente en todos los países, cómo en la investigación que hemos realizado a veces para un joven es más fácil pensar en quitarse la vida que en dejar una relación que no puede dejar, en salirse de una familia en donde hay violencia, en donde hay consumo de alcohol, en donde tiene que presenciar situaciones muy difíciles, y que entonces, decía yo, el suicidio puede ser un termómetro de socialmente qué oportunidades les estamos ofreciendo a los jóvenes, qué está viviendo un profesional de la salud, en donde en la residencia piensa que es más fácil salirse de la vida que salirse de un entorno con hostilidad laboral. La tasa de suicidio en México es una tasa del 6% por cada 100,000 habitantes. Nos preocupan algunos estados en particular, y les decía que hemos encontrado que hay muchas de las veces una relación de ansiedad, depresión e ideación suicida. Y, por ejemplo, acá tenemos los datos muy lamentables que América fue el continente que en esta revisión sobre los resultados de las estrategias de prevención del suicidio no logramos bajar la cifra, sino que tuvimos una alza importante. Y tenemos una configuración cultural, el acceso a la salud complejo, el Producto Interno Bruto, en fin, y que entonces un grupo de las personas que van a tener cuestiones de ansiedad van a estar relacionadas con depresión. Siempre me gusta regresar a este artículo de la doctora Medina Mora, mis alumnos ya lo conocen muy bien porque creo que es la mejor fotografía de la vida y de cómo los picos para el debut de un episodio depresivo mayor tienen que ver con lo que está pasando con una persona joven. Entonces, a los 15 años se toman decisiones, a los 17 o 18 años un grupo de estudiantes van a lograr entrar a la universidad, pero la educación es una lucha a 3 caídas, dice Patricio, en el Colegio de México, en donde no todo el mundo va a lograr y va a tener que incorporarse al mercado de trabajo. Hay presiones muy importantes hacia los 25 años de emparejarse o no, la maternidad hacia los 35, y luego al final de la diapositiva podemos ver un pico muy importante en el grupo etario de más de 60 años, donde hay pérdida de la movilidad, de la independencia. Hay muchas personas en México que no lograron tener una vivienda propia, tener una pensión. Y pues el tema del acceso, del estigma, de las barreras y de la brecha que hay para acercarse a pedir ayuda. Este es un metaanálisis en donde pues consistentemente en los países se comprueba que es a los 14 años cuando las conductas asociadas al suicidio empiezan a aparecer. En ocasiones solamente como una ideación pasiva, me gustaría dormirme y no despertar, me gustaría que pase un microbús y me atropelle, me empiezo a preguntar para qué nací, pero un grupo de esos jóvenes, esa ideación pasiva puede empezar a convertirse en una ideación estructurada con un plan, pueden empezar a desarrollarse a esta edad también las autolesiones no suicidas, y en algunos de ellos ese plan se empieza a convertir en una instrumentación de empezar, dice el doctor Humberto Nicolini, en México las muertes por suicidio suelen ocurrir en casa, con lo que todos y todas tenemos a la mano, que es un cable para colgar la ropa, un cortinero, y la necesidad importante de capacitar a aquellas personas que están ahí cerca de los 14 o 15 años, en donde, les decía yo, a veces es un evento que toma tiempo y que lo empiezan a planear con meses de anticipación, pero a veces es un evento fluido que en minutos, después de terminar con la pareja o tener un conflicto grave con papá o mamá, pueden tener un intento de suicidio, y por eso a veces es una cuestión sorpresa que nos puede desesperanzar a los propios profesionales de la salud. En México tenemos un tema muy preocupante que tiene que ver con la sobremortalidad masculina, en donde, como les decía, sigue habiendo muchas más muertes por suicidio en comparación con las mujeres en todos los grupos etarios. Y les decía que llama nuestra atención cómo cuando hacemos evaluación son las mujeres las que refieren tener índices más altos de depresión y de ansiedad, y los hombres parece que están bien, solo que consumen
en exceso, de forma explosiva, es nuestro patrón, pero les decía, análisis de cartas póstumas y las cifras que sí hemos podido, con algunos esfuerzos para recolectar los datos, nos dicen que tenemos que encontrar maneras de acercarnos a los hombres, que tenemos que acercarnos a un discurso diferente para hablar de salud mental y también de que el problema que tenemos frente a nosotras no es, les decía yo, un tema individual. Es cómodo pensar que una persona tiene que acercarse a psiquiatría o a psicología y que nos tendría que involucrar a todos y a todas. Nos preocupa, les decía yo, que hay tasas muy altas. En México estamos alrededor del 6% por cada 100,000 habitantes. Y pues México mágico, tenemos una diversidad cultural, una desigualdad que en las cifras se observa. Puede romantizarse que la vida en el sureste es tranquila, la comida es deliciosa, pero desde que Durkheim estudiaba este fenómeno hablaba sobre cómo hay algunos factores que elevan la probabilidad de que haya muertes por suicidio, y entonces Chihuahua, más del doble del porcentaje, un 15% de muertes por suicidio, y Yucatán el 14%. Entonces, como investigadoras nos tenemos que preguntar qué está pasando en ese municipio, qué está pasando en ese estado, cómo estos cambios a nivel familiar, cómo ahora que algunas personas puedan decidir libremente tener una orientación sexual diferente, una identidad de género diferente, puedan tener el derecho al aborto, por ejemplo, está totalmente correlacionado con quererse morir en ese estado, en esa familia, en esa escuela, en ese hospital, o que tengan un poco más de ilusión de vivir, que crean que vale la pena ver esta conferencia, que vale la pena seguir investigando, que vale la pena estudiar o terminar la residencia en medicina. El estigma y la falta de acceso a los servicios de salud mental, por supuesto que dificultan la atención temprana en muchas regiones. Sabemos que para el caso de la atención psicológica, pues tenemos niveles, consejería, psicoterapia altamente especializada, y por supuesto trabajamos de forma multidisciplinaria porque hay que reconocer que al ser un componente biológico, las personas que tienen síntomas moderados a graves necesitan un tratamiento. Sin embargo, cuando revisamos el número de colegas que tienen entrenamiento altamente especializado con psicoterapias basadas en la evidencia, es poco. La asistencia a la psicoterapia de las personas, que es un lujo acercarse a tomar una sesión o tener conectividad para recibir una sesión a través de los dispositivos, es baja, y pues el dato más doloroso es el número de camas que existen en los hospitales, el número de psiquiatras que pueden atender la demanda que tenemos. Entonces hay que hacer muchísimo trabajo al respecto, y pues a nivel comunitario tenemos factores de riesgo muy importantes. Sabemos que Arnoldo Krauss habla en el libro sobre suicidio de este binomio pobreza-enfermedad, que no es ajeno a la salud mental, y que la vida no se ve tan optimista cuando una persona no tiene derecho a la salud, a la educación, decía yo, vivienda propia, una pensión, etcétera. Y desde el 2000, si no me equivoco, desde el 2013, lo importante que fue reconocer la violencia y el bullying en particular como factor de riesgo, que nos atrevamos a reconocer un fenómeno que era incómodo, que se normalizaba, pero que para menores de 14 años es el factor de riesgo más importante, que en las cartas póstumas que se logran recabar está ahí presente, y que el acoso laboral está muy presente, y que es difícil, les decía yo, tanto para una mujer salirse de un trabajo, cuando es una de cada 4 mujeres quien está al frente de una familia, o para una persona profesional de la salud que logró pasar el examen nacional de residencias médicas, está luchando por dar la mejor calidad de atención posible, tiene un sueldo que apenas le permite subsistir, y que existe alta incidencia de violencia en lo laboral. Grupos altamente vulnerables, todavía tenemos temas muy importantes que tienen que ver con la discriminación, tenemos deshonrosos primeros lugares en términos de abuso sexual en la infancia en México, y les decía yo, hay 2 grupos vulnerables que me interesa tocar. Las personas en situación de desempleo, las personas con altos niveles de endeudamiento tienen un riesgo para desarrollar trastornos de la ansiedad, depresión e ideación suicida, y estos
grupos altamente vulnerables en zonas rurales, la comunidad LGTBQ, las personas indígenas que están luchando entre lo propio, lo apropiado y lo ajeno, las personas que pertenecen a la comunidad de la neurodiversidad, que no aprenden igual, que necesitan condiciones particulares y que tienen menos acceso a los servicios psicológicos porque a veces los profesionales de la salud no tenemos la capacitación suficiente. El anhelo, el deseo de todas nosotras es que este tipo de espacios nos permitan, y me tomaré unos minutos para compartirles, que la investigación que estamos haciendo, porque ante datos tan conmovedores, la prevención, el enfoque basado en los derechos humanos y en la equidad, reconocer la neurodiversidad, invertir tanto en la prevención, decía yo, como en el tratamiento de los trastornos mentales es clave para reducir la carga de enfermedad, incrementar el número de plazas o espacios para psiquiatras, los espacios en el posgrado para psicólogos, implementar estrategias de posvención, es decir, cuando muere alguien por suicidio, está documentado que quedan afectadas hasta más de 125 personas según una investigación en Estados Unidos, incorporar a actores clave, escuelas, centros de salud y trabajo comunitario. Es que desde el 2017 en la FES Iztacala desarrollamos un programa que no es nuestro, la pionera en México fue la doctora Ana María Chávez Hernández y que la OMS denomina guardianes. Entonces, este tipo de estrategias han demostrado tener alta efectividad, no necesitamos ser profesionales de la salud mental, cualquier persona puede aprender a detectar señales tempranas y sin tomar un rol de especialista, acompañar a alguien a pedir ayuda y darle un seguimiento para ver si le fue útil la ayuda, si tienen que buscar, si le contestaron en el número telefónico, si había personal capacitado. Y es un curso evidentemente gratuito que se imparte a través del apoyo de CONASAMA, que ha capacitado a más de 8,000 personas, y también por un proyecto CONACYT que fue brillantemente dirigido por la doctora Rosario Valdés Santiago. En los últimos 3 años evaluamos esta estrategia de guardianes a nivel nacional con profesores y profesoras de nivel secundaria, que son quienes más tiempo pasan con los adolescentes y están en la mejor posición de poder detectar y referir a estudiantes en alto riesgo. Pues con esto termino. Les agradezco muchísimo la invitación a participar y por aquí les comparto mis datos de contacto. Muchísimas gracias. Agradezco mucho a la doctora Carolina Santillán por esta brillante exposición y porque nos da el contexto global en el que vamos a partir en las siguientes sesiones. Quisiera nada más resaltar de lo mucho que nos dio un elemento, porque cuando uno ve por qué hay tanto suicidio, también nos preguntamos qué estamos haciendo como sector salud. Y digamos, una de las situaciones es que por alguna razón la salud mental no quedó integrada al sistema de salud. Entonces ha sido difícil la incorporación, ha sido difícil que haya camas en los hospitales generales, aunque sabemos que una tercera parte de las personas que están en el hospital tienen alguna necesidad de atención emocional y pues debemos de trabajar sobre esto. Y uno de los elementos que explican por qué pasa esto es lo que nos acaba de presentar la doctora y que son los días vividos sin salud, es decir, no nada más ver la muerte prematura, sino los días vividos sin salud, que es lo que aumenta el riesgo y nos pone a la depresión y a la ansiedad en el segundo y cuarto lugar de la carga de enfermedad, porque nos, digamos, excepción del suicidio, todas las demás trastornos psiquiátricos o psicológicos en las clasificaciones nos hablan de que estos trastornos no producen muerte inmediata y por eso no se ha integrado como importante en el presupuesto que se le asigna, aunque mueren las personas que enferman de 10 a 20 años antes de su esperanza de vida, pero es algo que no está incorporado. Entonces, porque esto que la academia ha insistido en que en el primer nivel de atención tenemos que hacer más trabajo, pues nos permite pensar que algún día vamos a tener atención adecuada en el sector salud. Muchas gracias.